¿verdad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a despojarnos para seguir a Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a despojarnos para seguir a Cristo? Fíjense que Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Nos enseñan grandes cosas. Y quiero primero que nada que observemos en la Escritura la palabra del Señor. Acá en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, dice así. Voy a leer la Escritura para que todos me sigan ahí también con la pantalla. Y dice así, ¿verdad? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice la palabra del Señor. Después la Escritura sigue hablando y dice así: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saben, esto me llamó muchísimo la atención, primero que nada porque acá yo pude encontrar 5 enseñanzas maravillosas que son un desafío para nuestra vida, un desafío grande, y nos va a mover de alguna u otra manera a tener una acción que realmente refleje el despojarnos de nosotros para poder seguir a Cristo, para poder seguir a Cristo. ¿Cuánto estoy dispuesto a despojarme de mí mismo para seguir a Cristo? Zaqueo, si empezamos a ver esto, la descripción de Zaqueo, vemos que Zaqueo era un hombre que era jefe de los publicanos. Esa posición era una posición muy elevada, económicamente hablando, en el ámbito de los publicanos. Y además de esto, de ser un jefe de los publicanos, era un hombre rico, es decir, que era un hombre que tenía muchas posesiones, mucho dinero, y no estaba nomás ahí por estar. Ahora es interesante que la palabra del Señor dice a nosotros y nos refleja esta descripción tan importante y tan especial para nosotros, en que vemos que Zaqueo era un hombre que tenía estas características: publicano, jefe de los publicanos y rico. Ahora, cuando pensamos en esto, viene a la memoria enseguida, me viene a la memoria otros 2 ricos que la Escritura menciona. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Donde este rico tuvo una actitud, la cual lo llevó a la condenación eterna. Después tenemos otro rico también, que es un joven rico, donde fue confrontado también con el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Este joven rico dijo, después de la confrontación que el Señor Jesucristo le hizo, ¿cuál fue su actitud? Fue una actitud, ¿no es cierto?, quizás egoísta, quizás fue una actitud, ¿no es cierto?, de pensar y ver que tenía tanto y que tenía que vender todas estas propiedades para dar a los pobres. Decidió no hacerlo y entristecido y apenado, dice la Escritura, se fue y no siguió a Cristo. Y tenemos esta historia, la historia de Zaqueo, un hombre rico también, pero que tomó una decisión diferente, que tomó una decisión realmente ejemplar para nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Y fíjense qué interesante que la descripción de Zaqueo muestra a una persona pudiente económicamente, muestra a una persona que tenía muchas riquezas, muestra a una persona que quizás tenía todo a nivel económico, pero le faltaba algo tan importante en su vida, que era conocer a Cristo en su corazón.
Por eso que cuando describimos a Zaqueo, lo vemos como un hombre rico, un hombre que tenía una posición económica bastante elevada, pero dice que la multitud no necesariamente lo quería. Es más, cuando él quiso acercarse a Jesús, dice que no podía por causa de la multitud. Aun cuando era pequeño, él era reconocido en medio de la multitud, pero el reconocimiento que la multitud tenía hacia un publicano era despectivo, era, ¿no es cierto?, desacreditado. ¿Por qué? Porque era el hombre que cobraba los impuestos. Por lo tanto, eran personas odiadas, eran personas que no querían tener ningún trato con ellos. Entonces, cuando Zaqueo quiso ver a Jesús, tuvo esa dificultad. Ahora es interesante que cuando describimos a Zaqueo, lo vemos con este trasfondo económico muy pudiente, pero con una necesidad grande en su corazón. Ahora, fijémonos un poquito en esta imagen, ya no en la descripción de Zaqueo, sino vamos a ver la determinación ahora de Zaqueo. ¿Qué es lo que él hizo cuando se encontró con esta situación y cuando supo que Jesucristo había de pasar por ahí? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que él, ¿no es cierto?, propuso en su corazón? Y es interesante porque la determinación de Zaqueo, dice la Escritura, en el versículo que estábamos leyendo, dice que él procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver. Pues y cuando yo estaba leyendo esta palabra procuraba, me llamó mucho la atención porque era un hombre que tenía todo económicamente hablando. Era un hombre que tenía riquezas, era un hombre que vivía holgadamente, era un hombre que tenía solvencia económica, no tenía problemas con nada en la parte económica, pero la determinación de él fue tan importante y fue tan directa porque él procuraba ver quién era Jesús. Ahora, ¿sabes que esto me llevó a pensar algo muy, muy importante? ¿Cuánto nosotros estamos procurando para ver a Jesús, para conocer a Jesús, para buscar a Jesús? ¿A dónde está nuestra determinación? Hay una frase, no estoy seguro si es un texto o no de la Escritura, pero esta frase dice así: donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Y sabes qué? Zaqueo, en este caso, no tenía, cuando se enteró que Jesús iba a pasar por ahí, no tenía su corazón en las riquezas, no tenía su corazón en sus posesiones, no tenía su corazón en la posición económica que tenía, ni en la posición en la cual estaba él ubicado como jefe de los publicanos, sino que su corazón estaba en procurar ver quién era Jesús. Sabía que algo iba a pasar en su vida, sabía que algo iba a suceder, no iba a pasar por pasar, y sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar, y entonces dice la Escritura que él procuró ver quién era Jesús. ¿Sabes? La palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así la Escritura: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué importante es esto? Porque a nosotros nos hace el desafío. Es importante porque esta determinación que tenía Zaqueo es una paralelización para poder nosotros decir, bueno, ¿en dónde yo estoy procurando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer? ¿Cuál es mi determinación para seguir a Cristo? ¿Cuál es mi determinación para poder de alguna manera procurar bien quién es Jesús? Para procurar ver bien qué es la vida de Jesús, para poder transparentarme como Él es, para poder vivir como Él es. La Escritura nos dice: crecer en la gracia y el conocimiento, conociendo al Señor Jesucristo como Él era, y en la gracia, amando y perdonando y viviendo como Él vivía. Y Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Y sabes que esta palabra procurar ver no está hablando de ver necesariamente con los ojos, sino que él quería conocer quién era Jesús. Él quería, más allá de conocer, quería tener una relación con este Jesús que ya lo había escuchado de diferentes partes. Quizás cuando él estaba cobrando los impuestos, le hablaban de Jesús. Quizás la conversación en medio de la gente que pasaba para pagar los impuestos hablaba de aquel Jesús, y él quería, procuraba ver quién era Jesús en el contexto de conocerlo, de conocerlo. Y es interesante que la determinación de Zaqueo lo llevó a tener una bendición maravillosa en su vida. La pregunta en esta mañana es esta, ¿verdad? ¿Cuánto estoy procurando
para conocer más a nuestro Maestro? ¿Cuánto estoy procurando para conocer más a mi Señor Jesucristo? ¿Cuánto estoy procurando para poder realmente conocerle como Él es en su esencia y estar dispuesto a vivir y hacer como Él quiere que hagamos? ¿Ves? Es un desafío grande para nuestras vidas, porque procurar te lleva a una acción. No es una emoción, no es un sentimiento, es una acción. Procurar es buscar la forma, buscar el medio, invertir tiempo, invertir en oración, invertir en visitación, invertir en evangelismo, invertir en discipulado, invertir en servicio cristiano, invertir en tantas cosas que a Dios agradan. Esto nos va a ayudar y vamos a procurar ver cómo era Jesús en nuestras vidas. Y para nuestras vidas, para servirle y honrarle como Él quiere. La determinación de Zaqueo apuntó a eso, procurar ver, pero más allá de ver, conocer quién era Jesús. Y mira qué interesante, ocurrió algo significativo, más allá de la descripción de Zaqueo, más allá de la determinación de Zaqueo, encontramos también acá la dificultad de Zaqueo. ¿Saben que la Escritura dice que Zaqueo era pequeño de estatura? Y conocemos la historia, ¿verdad? Es más, y también cantamos esta canción, ¿verdad? De Zaqueo, era, ¿no es cierto?, pequeño, y hay muchas canciones que hablan de eso. Él tenía una dificultad física, literalmente persona pequeña de estatura. No sabemos cuánto medía, ¿verdad? No sabemos si era, ¿no es cierto?, muy pequeño, o no sabemos eso, pero dice la Escritura que eso era una dificultad para él, porque él cuando estaba en medio de la multitud intentó ver quién era Jesús y no lo pudo hacer, no pudo verlo. Entonces, ¿qué él hizo? Dice la Escritura que procuró con su determinación, dice la Escritura que él corrió rápidamente, y dice la Escritura que él subió a un árbol, a un sicómoro, ¿no es cierto?, que sería como un álamo hoy en día, subió a ese árbol y se acomodó y se quedó en ese lugar esperando, sabiendo que por ahí iba a pasar Jesús. Él tuvo una gran dificultad, ¿verdad? Su dificultad física, su dificultad quizás de que era discriminado también por la sociedad, porque perfectamente él podía haber dicho, ábranme paso, pero la gente conocía, tú eres Zaqueo, tú eres aquel publicano, tú eres aquel, no, sal de acá. Entonces tuvo mucha dificultad, una dificultad física, dificultad quizás social, la gente no lo quería, lo odiaba. Pero a pesar de eso, dice la Escritura que él dice que fue rápidamente y se subió a ese a ese árbol para poder ver a Jesús. Miren, Zaqueo determinó ver quién era, conocer a Jesús. Luego, en medio de la dificultad, él no se quedó quieto, sino que él hizo lo imposible, lo que trató de hacer todo aquello que podía hacer para poder llegar a ver y conocer a Jesús. Dice la palabra de Dios, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, Sabes, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que muchas veces las dificultades físicas no deben ser un obstáculo para servir a Dios, Muchas veces las dificultades que tenemos sociales no deben ser un obstáculo para servir y glorificar a Dios. Muchas veces las dificultades económicas no tienen que ser un obstáculo para servir y glorificar a Dios. Y podríamos hacer una lista enorme, una lista interminable de dificultades que podemos tener. ¿Te acuerdas de Moisés cuando Dios lo llamó para que fuera a hablar a Faraón? ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés en ese entonces, hablando de dificultades? Él dijo, Señor, perdóname, pero yo soy tardo para hablar. Yo soy medio tartamudo. No puedo hablar bien. Se me traba un poco la lengua. Me pongo nervioso y se me cortan las palabras, se me cortan las ideas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso yo no soy Dios, el que hizo la lengua, el que hizo el oído? ¿Acaso yo no te puedo capacitar, no te puedo dar el léxico, no te puedo dar la palabra para que puedas hablar? Sí, Señor, pero es que, mira, no me conoces, y yo cuando llegue allá, ¿qué voy a decir? Y bueno, llegó un punto en que dio tantas excusas en relación a su dificultad, que Dios, ¿no es cierto?, se molestó y le dijo, basta ya, tu hermano Aarón será el que va a hablar por ti y hablará en nombre mío también tú. Es interesante, a veces nosotros queremos colocar las dificultades físicas, las dificultades humanas, las dificultades económicas, las dificultades sociales, las dificultades emocionales, las dificultades, no sé, cualquier dificultad,
que pensamos que tenemos y decimos, yo no puedo, yo no voy, yo no, y empezamos a colocar no, no, no. ¿Sabes por qué? Porque le damos prioridad a nuestras dificultades. Y Zaqueo tenía una gran dificultad. A más de ser un hombre pequeño de estatura, la multitud no le permitía ver y conocer a Jesús. A más de ser un hombre pequeño de estatura, la multitud lo odiaba. La Escritura dice que los publicanos eran odiados, eran la escoria del momento, porque eran personas que no eran gratas. Es más, la Escritura dice que cuando Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, dice la Escritura que los fariseos y todos los que estaban ahí empezaron a murmurar porque el Señor Jesucristo iba a entrar a la casa de un pecador. Imagínense, estaba catalogado como una persona despreciable, despreciable. Entonces él tenía muchas dificultades, pero a pesar de todas esas dificultades sociales, económicas, cualquier dificultad que tuviera en este entonces tu persona, y en el caso de Zaqueo, la dificultad social, la dificultad física, no le importó y pasó por encima de esas dificultades, de la dificultad social, de la dificultad física, buscó la forma más correcta de poder conocer a Jesús, de conocer a Jesús. Y es interesante que nosotros muchas veces no estamos comprendiendo esta situación en nuestra vida y nos quedamos así de manera, ¿no es cierto? Y creemos que esto debe ser así, y no, porque yo no puedo, porque, bueno, y empezamos a colocar las dificultades antes que colocar la dedicación para glorificar el nombre del Señor. La dificultad de Zaqueo, la determinación de Zaqueo en conocer a Jesús. Ahora, fíjate qué interesante. Después que vimos la descripción de Zaqueo, ahora vamos a ver también la decisión que tomó Zaqueo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba pasando y ya se acercó al árbol donde Zaqueo estaba esperando al Señor Jesucristo que pasara, dice la Escritura de una manera tan especial que el Señor Jesucristo miró hacia arriba y le vio a Zaqueo y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy voy a posar, voy a morar en tu casa. ¿Sabes qué? Zaqueo se sintió tan gozoso de eso, se sintió tan privilegiado y se sintió tan indigno de que el mismo maestro mirara hacia él donde él estaba y con su pequeña estatura y con su imposibilidad, el Señor Jesucristo le mira y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, vamos, hoy voy a morar, voy a posar en tu casa y cenaremos y estaremos juntos. Zaqueo, date prisa. Yo me imagino el corazón de Zaqueo y la Escritura dice que Zaqueo, dice, entonces descendió a prisa y miren lo que dice, le recibió gozoso, le recibió gozoso. Esa fue la decisión de Zaqueo. Dice que su corazón estaba, ¿no es cierto?, brotando de alegría, gozoso de la oportunidad que el Señor, el Maestro, le había dado de poder compartir en su casa quizás un alimento, quizás una cena, no sé lo que fue, pero ahí en ese momento Zaqueo lo recibe gozoso, lleno de gozo, porque el Maestro le había invitado. Mira, nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Qué hermoso sería si pudiéramos tenerlo acá en carne propia al Señor Jesucristo. Yo creo que todo el mundo lo pelearía, ¿verdad? O se lo pelearía para que, Señor, ¿cuándo vienes a cenar a mi casa? Señor, ¿cuándo vienes a merendar a mi casa? Señor, ¿cuándo vas a estar con nosotros? Estaría de casa en casa interminablemente, estaría así, ¿verdad? Y Zaqueo quizás se sintió tan privilegiado que en ese momento el Señor le llama y le dice, ven, date prisa, Zaqueo, baja, desciende, porque hoy voy a estar contigo en tu casa. Él tiene que haberse sorprendido de una manera increíble, pero dice la Escritura que lo recibió gozoso. Hermanos, el desafío en esta mañana es también así. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo está golpeando a tu corazón, golpeando a tu vida, golpeando a tu alma, golpeando a tus sentimientos, golpeando a tus emociones, golpeando a tu intelecto y te está diciendo, ven,
ven, acá te estoy esperando cada mañana para un devocional, acá te estoy esperando cada mañana para que leas la palabra, acá te estoy esperando para que cada mañana puedas estar con tu familia, acá te estoy esperando cada noche para hacer un devocional antes de dormir, no te estoy esperando. Y muchas veces nosotros no le damos la importancia y le dejamos a Cristo afuera de nuestras decisiones, le dejamos a Cristo afuera de nuestra familia, le dejamos a Cristo afuera de nuestro trabajo, le dejamos a Cristo afuera de nuestros estudios, le dejamos a Cristo afuera de todas nuestras decisiones y decidimos en nombre de nuestra propia persona y no en nombre de Cristo. Zaqueo tomó una decisión. ¿Y cuál fue? De recibir a Jesús gozoso en su casa y dio todo lo que él tenía. Ahora mira qué interesante, la descripción de Zaqueo, la determinación de Zaqueo. Luego vimos anteriormente también lo que Zaqueo hizo, la decisión de Zaqueo. Y ahora quiero mostrarles también el despojo de Zaqueo. Es decir, todo lo que él estuvo dispuesto a despojarse para glorificar el nombre del Señor. Miren que la palabra de Dios dice así, entonces Zaqueo, puesto en pie, después de esa murmuración que había sido dicho, ¿verdad? De que, ¿no es cierto?, él estaba en medio de una casa de pecadores. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acá tenemos una diferencia enorme en relación a los anteriores ricos. Zaqueo estuvo dispuesto a vender o dar todo la mitad de lo que tenía. Yo pienso a veces, dice, yo estaría dispuesto a dar para ayudar a los pobres, vender todo lo que yo tengo y dar la mitad a los pobres. No sé, uno dice, no, ¿cómo puede ser tanto? Zaqueo estuvo dispuesto. Y noten que Zaqueo era rico, rico, tenía muchas posesiones. Y la escritura dice que Zaqueo se levantó y dijo, yo voy a hacer esto. Y lo hizo, y lo hizo. Porque recibió al Señor Jesucristo con gozo. Y lo recibió y creyó en él. Por eso la escritura dice, la salvación ha llegado a esta casa, a esta casa. Porque el fruto de un hijo de Dios se manifestó de inmediato en la vida del corazón de Zaqueo, de Zaqueo. Por eso es interesante, queridos hermanos, cuando pensamos en esto, hasta dónde estamos dispuestos a despojarnos para seguir a Cristo. Hasta dónde estamos dispuestos a despojarnos para servir a Cristo. Zaqueo lo hizo. A pesar de las dificultades, lo hizo. A pesar de los problemas físicos, lo hizo. A pesar de todo lo que sucedía, lo hizo. Y estuvo dispuesto a despojarse de aquello que muchos de nosotros quizás hoy en día no lo haríamos. No lo haríamos. Pero Zaqueo lo hizo para la gloria de Dios. Por eso, hermanos queridos, en este momento les quiero hacer este desafío. Y vamos a orar para agradecer a Dios por esta palabra que hemos tenido en esta mañana.